Dios me lo bendiga, mis amados, y bienvenido de nuevo a su programa Apacentando sus ovejas. Con usted está su servidor Franklin Genao. En el último video estuvimos viendo cómo Juan en su evangelio presenta a Cristo como el Verbo que siempre ha estado juntamente con el Padre. Y estuvimos hablando de cómo Cristo es el creador, cómo sin Él nada de lo que ha sido hecho realmente fue hecho. Estuvimos hablando cómo Cristo ha sido eterno, Él no tuvo un principio, no hubo un tiempo que Jesús no era y luego llegó a existir, etcétera, etcétera. Y ahora nosotros queremos continuar en el Evangelio de San Juan y hoy simplemente queremos tocar el versículo 4 que dice de la siguiente manera: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y solamente nos vamos a enfocar en este video en la primera parte de ese texto que dice: en él estaba la vida. Y le he puesto como tema a este video, Cristo, la fuente eterna de la vida. La fuente eterna de la vida. Acordemos que la razón que el apóstol Juan escribió su evangelio, como vimos en el capítulo 21, es para que nosotros creamos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, pues nosotros tengamos vida en su nombre. Así que todo lo que se viene diciendo desde el principio del Evangelio de Juan hasta el final es todo para que creamos de que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, el ungido y el Hijo de Dios, para que creyendo en Él nosotros tengamos vida eterna. En los primeros 3 versículos el apóstol Juan demuestra cómo Cristo es el creador, cómo Él es Dios juntamente con el Padre, y especialmente en el versículo 3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí ahora Juan no está, por así decirlo, introduciendo al papel redentor de quien es Cristo, al papel redentor de Jesucristo. En los primeros 3 versículos, si se puede decir, Juan nos está presentando a Cristo como Dios para darnos a entender de que la salvación realmente tiene que venir de parte de Dios. Es imposible para el hombre tratar de salvarse a sí mismo. Todo el Antiguo Testamento lo hace claro que la salvación es de Jehová, de tal modo que la salvación tiene que venir a nosotros por el mismo Dios. Y lo que Juan nos está diciendo exactamente es eso, que realmente la salvación viene de Dios y Dios se ha hecho hombre, tomado una naturaleza humana para traernos a nosotros la redención. Y aquí ahora en el versículo 4, que es donde nosotros vamos a estar hablando, Juan nos quiere dar a entender cómo es que Jesús es el que está capacitado, por así decirlo, para salvarnos a nosotros los hombres de nuestros pecados. Pero primero quisiera leer un comentario que escribió un comentarista llamado William Burkitt con relación a este pasaje, a este versículo 4 del primer capítulo del Evangelio de Juan. William Burkitt escribe de la siguiente manera: Cristo es el autor y dispensador de toda vida hacia sus criaturas. Él es la vida original en el orden de la naturaleza, porque por Él el hombre fue creado. Él es la vida espiritual en el orden de la gracia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida eterna en el orden de la gloria. Este es el Dios verdadero y la vida eterna.
un muy buen comentario, porque William Burke básicamente lo que está es resumiendo lo que toda la Biblia habla acerca de Cristo, del Hijo de Dios. Número uno, Cristo es la vida original, porque toda la vida se origina en Él. Toda la creación, toda la naturaleza, todo lo creado, todo hombre, todo animal, el agua, todo esto se origina, tiene su origen en Jesucristo, en el Hijo de Dios, ya que Cristo es la fuente eterna de toda la vida, porque en Él, adentro de Cristo, adentro del Hijo de Dios, es donde realmente está la vida. Y al Cristo crear todas las cosas, por eso es que todas las cosas vinieron a existir. Así que realmente Cristo es la vida original en el orden de la creación, porque la creación fue creada por Él. Número dos, también Cristo es la vida espiritual en el orden de la gracia. En otras palabras, para nosotros tener vida espiritual, para ser regenerados, para ser resucitados espiritualmente hablando, Jesucristo es esa vida espiritual. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice claramente de que el hombre está muerto en delitos y pecados. La Biblia no habla de la condición del hombre perdida como una enfermedad, sino que la Biblia habla como una muerte. El hombre está muerto, espiritualmente hablando, en delitos y pecados, que es exactamente lo que Dios le había dicho a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que del día que ellos coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente iban a morir. Iban a morir tanto espiritualmente como físicamente, y eso lo vemos hoy en día. Y con relación a la salvación, esa vida espiritual, esa vida regeneradora, es el mismo Jesucristo. Y número tres, realmente como cita William Burke, Cristo es la vida eterna en el orden de la gloria. Jesucristo mismo dijo, hablando en Juan capítulo 17, orándole al Padre, en el versículo 3, Él dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que la esencia de la vida eterna es conocer íntimamente y personalmente al Padre y al Hijo por el Espíritu Santo. Y en 1 Juan 5:20, el mismo apóstol Juan dice claramente, hablando acerca de Cristo, él dice, este es el Dios verdadero y la vida eterna. Así que aquí se nos está dando una explicación de por qué Jesús, al ser la vida, al la vida estar en Él, al Cristo poseer toda la vida dentro de sí mismo en su ser, pues eso lo hace a Él el único que no puede salvar a nosotros. Y eso lo veremos más adelante. Así que el hecho de que Juan nos esté diciendo de que en Jesús está la vida, esto nos implica a nosotros cuatro cosas que vamos a tocar de una manera resumida. Número uno, lo que esto no quiere dejar dicho a nosotros, mis amados, de que en Jesús está la vida, es lo que Juan nos dice en el versículo 1. El verbo era Dios. El hecho de que en Cristo Jesús esté la vida, eso significa que Jesucristo es Dios. Por más que los hombres nieguen esta realidad, por más que los hombres rechacen esta verdad, Jesucristo es Dios. Toda la Biblia, todas las escrituras lo hacen claro que solamente Dios tiene vida en sí mismo. Y aquí ahora el apóstol Juan nos está diciendo claramente de que en el Hijo, de que en Cristo está la vida. Así que si Dios es el que tiene vida en sí mismo y es el creador de la creación,
y ahora Juan nos está diciendo de que en Jesús está la vida, pues obviamente eso es lo que Juan nos está diciendo, es que Jesucristo es Dios. Y solamente hay dos alternativas. La número una es, Juan está diciendo la verdad de que Jesucristo es Dios, o dos, el apóstol Juan está mintiendo. Esas son las únicas dos opciones que hay. Y estamos convencidos de que Jesucristo realmente es Dios. Por eso, como decíamos al principio, la salvación es de Dios y la salvación viene de Dios. Por lo tanto, el Salvador, el que va a salvar al hombre, tiene que ser Dios y tiene que tener vida en sí mismo. Y eso es lo que el apóstol Juan nos está declarando a nosotros desde el principio de su evangelio, para que nosotros creamos, confiemos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Número dos, el hecho de que en Jesús está la vida. Eso significa, mis amados, de que Jesús es sin pecado. Jesús es sin pecado. En Cristo no hay pecado, nunca ha habido pecado. Y cuando estuvo aquí 33 años en esta tierra, no se halló pecado en él. Y eso lo dice claramente 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Cristo no conoció el pecado. El pecado produce muerte. La razón que nosotros nos morimos, nos vamos a morir físicamente hablando un día, es por causa del pecado. Es por causa del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron espiritualmente y luego, cientos de años después, ellos murieron físicamente. Porque, como dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si en Cristo está la vida, si en Jesús está la vida, pues es obvio de que en Jesucristo no hay pecado. Porque donde hay muerte, hay pecado. Y donde hay pecado, tarde o temprano, va a haber muerte también. Así que Jesucristo es sin pecado, porque en Él está la vida. Incluso, aun cuando Él estuvo en la cruz del Calvario, la Biblia dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. O sea, el mismo Padre hizo al Hijo pecado por causa de nosotros, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Cristo. O sea que aún para Cristo morir en la cruz por causa nuestra, en nuestro lugar, como el sacrificio que quita la ira de Dios, Cristo tuvo que ser hecho pecado para Él morir y hacer expiación por nosotros, porque que en Él no hay pecado. Y si Jesús no hubiese sido hecho pecado por el Padre, pues entonces era imposible para que Él muriera, porque es que en Él no hay pecado. Cristo Jesús es completamente santo. Él es completamente santo. Él es completamente separado del pecado. Así que Él es Dios, porque en Él está la vida, y a la misma vez en Él no hay pecado, porque el pecado produce muerte y en Jesucristo no hay muerte, sino solo hay vida. Y es obvio, en Dios no hay pecado porque en Dios hay vida. Número 3, y como hemos viniendo hablando, esto califica a Jesús para ser el único que puede salvar al hombre de su problema universal, que es el pecado. El pecado. Solo la vida puede quitar la muerte. Solamente la vida puede quitar la muerte. Donde hay muerte,
es porque se ha quitado la vida. Ya no hay vida. Por eso eso es la muerte, la ausencia de la vida. Para dar vida otra vez a lo que está muerto, se tiene que ir a la fuente de la vida. Y aquí se nos dice claramente que en Jesucristo, en el Hijo de Dios, es donde está la vida. Por lo tanto, Jesús es el único que puede salvar al hombre del pecado, porque en Él está la vida. En Cristo no hay pecado, por lo tanto, Cristo es Dios, solo Dios puede salvar al hombre, y por eso Dios se hace hombre, toma una naturaleza humana para poder hacer expiación por los pecados del hombre. El problema mío y el problema suyo y el problema del que está cometiendo adulterio, del que está robando, del que está mintiendo, el problema es el pecado. Ese es el problema del hombre, universalmente hablando. La razón que hay personas que son duros de corazón, la razón que hay personas que asesinan a otros es por causa del pecado. Y por causa del pecado es que ellos hacen todas estas cosas. De manera que alguien tiene que tener el poder para salvar al hombre de ese pecado, para que no cometa esas atrocidades. Y aquí se nos dice claramente que Jesucristo es ese Salvador. Jesucristo es ese Salvador. No hay ningún otro ser humano o criatura en general que pueda salvarnos a nosotros. Incluso, aun si un ángel perfecto, sin pecado, en santidad, aun si un ángel tratase de salvarnos a nosotros, no puede. ¿Por qué? Porque aún un ángel sin pecado, santo, perfecto, el ángel es simplemente una criatura. El ángel es simplemente una criatura. Por lo tanto, el ángel no tiene vida en sí mismo. No tiene vida en sí mismo. La vida que yo tengo ahora mismo, yo no sostengo mi propia vida. La razón que yo estoy respirando y yo camino y yo existo es porque Dios me sostiene, porque mi vida proviene de Él. De la misma manera, todos esos ángeles santos que están en el cielo, la razón que ellos están en el cielo y la razón que ellos viven es porque su vida, su existencia, se la deben a Dios, se la deben al Creador, porque la vida está en Dios. Por lo tanto, el único que puede salvar al hombre de sus pecados es aquel en quien está la vida, aquel que tiene vida en sí mismo, que su vida no es derivada de ningún otro. Y eso es exactamente lo que Juan nos está diciendo, de que como Cristo es en quien está la vida, pues crean de que Él es el Salvador, de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Por eso que Juan nos está diciendo de que en Jesucristo está la vida, para darnos a entender que Él es el único que nos puede salvar. Ninguna criatura puede salvar a nadie. Una criatura no puede salvar a otra criatura de sus pecados, de sus maldades, porque la salvación es un nuevo nacimiento, es un nuevo renacer, es una regeneración, es una resurrección espiritual. Ni yo, ni un ángel tiene esa fuerza para darle vida espiritual a una criatura espiritualmente muerta. Así que con esto Juan no quiere dejar dicho que solo Cristo puede salvar al hombre de sus pecados. Y número cuatro, esto nos enseña
por qué todas las religiones y todos los líderes religiosos fallan, fracasan y seguirán fracasando en tratar de lograr salvación para el hombre. La razón que todas las religiones van a fracasar y van a seguir fracasando es porque en las religiones no hay vida. En las religiones no hay vida. Y por eso nosotros siempre anunciamos claramente: el cristianismo no es una religión, aunque lo quieran catalogar como una religión. Porque el cristianismo es Cristo, es el Hijo de Dios. Y en Cristo está la vida. Las religiones no tienen vida, no tienen vida. Las religiones son muertas en sí mismas. A igual modo, los líderes religiosos de todas las épocas, cualquier maestro de cualquier religión tampoco puede salvar a sus alumnos, a los que lo oyen, porque aún los mismos líderes de religiones o los maestros de religiones, de cualquier religión que sea, ellos no tienen vida en ellos. Ellos no tienen vida en sí mismos. Por eso que ellos no pueden salvar a nadie. Los líderes religiosos, los maestros y enseñadores de las religiones pueden enseñar buena ética, pueden enseñar buen moral, pueden enseñar buenas cosas. De eso no hay duda. Pero es que no pueden salvar. No pueden salvar. Solamente pueden enseñarle al hombre buenas éticas y buenas morales. Pero hasta ahí, no más nada. Por eso es que Jesús está en su propia categoría. Por eso es que Jesús está completamente separado de todas las religiones y de todos los líderes religiosos de este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús, a pesar de que nos ha dado a nosotros, la humanidad, las mejores enseñanzas morales y éticas, tales como vemos, por ejemplo, en el Sermón del Monte, aparte de que Jesús es considerado el mejor maestro, no solamente eso, Jesús también es el Hijo de Dios. Jesús tiene vida en sí mismo y puede realmente salvar al hombre de sus pecados. Ningún otro líder, ningún otro hombre, ningún otro maestro en el mundo entero tiene vida en sí mismo. Porque Jesús viene desde el cielo. Jesús ha descendido del cielo, se ha hecho hombre para traer salvación al hombre. En Jesús es donde está la vida. Por eso es que todos los que han confiado realmente en Jesucristo han sido salvos de sus pecados, han sido regenerados, han sido bienvenidos a la familia de Dios. Tienen el Espíritu de Dios, todos sus pecados han sido perdonados. Todo aquel que ha venido a Cristo realmente, Cristo lo ha salvado de sus pecados. A diferencia de las demás religiones y los demás líderes, todo el que ha ido a las demás religiones y que se ha entregado fielmente y seriamente, todavía están en sus pecados y ellos saben que dentro de ellos hay algo que no está bien. Ellos saben que en ellos hay culpabilidad y ellos no saben cómo librarse de esa culpabilidad. Porque las religiones y todos los demás líderes religiosos no tienen vida en sí mismo. Pero aquí Juan nos dice claramente de que en Jesús, en el Hijo de Dios, está la vida. Jesucristo es el Dios que creó los cielos y la tierra. Se hizo hombre para en su cuerpo condenar el pecado
en el Calvario y hacer expiación por el pecado para realmente salvar a los hombres de sus delitos y transgresiones. Solo en Jesús está la vida. Ese es el mensaje. Eso es lo que Juan nos está diciendo cuando él dice, en él estaba la vida. Aquel que creó los cielos, las estrellas, las lunas, las aves, los leones, los tigres, el mar, las montañas, el que creó todo, se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Se hizo hombre, tomó una naturaleza humana para traer la redención al hombre. Y el mismo Cristo, como Él tiene vida, como la vida está en Él, por eso fue que Él solo pudo cargar con el pecado del hombre y condenar el pecado para que el hombre pueda ser salvo a través de la fe en Él. Así que, para concluir, nosotros los que estamos en Cristo, todavía no comprendemos la grandeza, el privilegio que Dios nos ha dado al traernos a Cristo, en quien está la vida. Nosotros los que estamos en Cristo debemos de amar y anhelar cada día más a Jesús, porque en Él está la vida. Nuestra unión a Jesús es una unión eterna. Nuestra unión a Jesús es una unión que va a trascender este mundo hacia una eternidad con Él. Y nosotros no debemos de andar como a veces andamos, sin ánimo o por lo que sea. Por eso es que a nosotros se nos manda tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que para mis amados, para mis hermanos y hermanas que estamos en Cristo, mantenga su intimidad, su vida de consagración a Dios interrumpible. Mantenga su comunión con Dios de una manera que nada interrumpa eso, porque nosotros estamos unidos a Jesucristo y nuestra fuerza, nuestra vida, nuestra sabiduría, todo lo de nosotros ahora proviene de Él, porque Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y para los amigos que nos están viendo, para los amigos que todavía no son cristianos, que no conocen a Cristo, yo les ruego, por el amor de Dios, yo les ruego de que ustedes reciban a Jesucristo. Yo les ruego de que ustedes vengan a Jesucristo, porque Jesucristo está aquí para perdonar todos sus pecados si ustedes confían de que Él realmente es el Hijo de Dios, de que Él es el Cristo. No es un asunto intelectual de simplemente creer, es un asunto de confianza, un asunto de dependencia, es un asunto de usted rendirse a Él. Y cuando usted viene a Cristo, Cristo promete darle a usted vida eterna, perdonar todos sus pecados, hacerlo una nueva criatura. Le da su Espíritu Santo y lo hace bienvenido a la familia de Dios y lo hace coheredero de una herencia eterna. Venga a Cristo, les ruego por el amor de Dios, si usted no conoce a Cristo, venga a Él, venga a Jesucristo, que Dios es el anhelo de Dios, perdonar sus pecados, sus ofensas, sus transgresiones. Y si usted se siente quizás de que usted es uno de los pecadores más horribles, de que para usted no hay perdón, ciertamente para usted sí hay perdón. Pero ese perdón es solamente a través de la persona de Jesucristo, no a través de sus obras, sus buenas obras, de rituales, etcétera, etcétera. Solamente a través de la fe en Jesucristo. Hoy Cristo le ofrece a usted vida eterna en su nombre. Pero si usted rechaza esa vida que Cristo le está dando, si usted rechaza a Jesucristo,
se lo aseguro que en el día del juicio, Él a usted lo va a rechazar a una separación eterna de su presencia, donde usted llorará y crujirá los dientes por el resto de su eternidad, porque usted va a pagar por sus pecados, porque usted no quiso recibir el perdón de Dios. Así que, mis amados, esta es la palabra de Dios y hasta aquí lo vamos a dejar, y en el próximo video, si Dios así lo permite, vamos a tocar la otra parte de este verso que dice: y la vida era la luz de los hombres. Dios me lo bendiga grandemente y lo espero hasta la próxima.